Lo titulé así, La presencia de Dios. Así que póngale como título, La presencia de Dios. Y le voy a pedir por favor que abra 1 Corintios, capítulo 10, verso 6. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y aquí dice de la siguiente manera: estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, o sea, el pueblo de Israel, la vida de los judíos, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, la cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco debemos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó, dice aquí. Y estas cosas al pueblo de Israel, y todo lo que les aconteció a ellos durante el desierto y todo su caminar, desde Egipto, la salida de Egipto, el exilio, el posexilio, todo eso aconteció, dice, a ellos como ejemplo. ¿Para quiénes? Para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirviera de advertencia a los que vivimos, fíjense bien, en el fin de los tiempos. Aquí se está refiriendo a quién, a la iglesia, a nosotros. Todo lo que le aconteció a Israel es un ejemplo de vida para los cristianos, porque los errores en los cuales ellos cayeron son errores en los cuales nosotros actualmente seguimos cayendo también. Uno de los periodos más tristes de la Biblia, más tristes, donde la presencia de Dios literalmente fue abandonada, la fe casi también, fue el periodo de los jueces. Israel tiene muchos periodos de abandono, de apostasía, donde realmente Israel casi se volvió ateo, por así decirlo, ¿verdad? Donde la presencia de Dios fue completamente quitada, Israel abandonó a Dios completamente. Otro tiempo fue el tiempo del profeta Oseas, Ageo, Habacuc, tiempos donde había apatía religiosa, espiritual, donde la gente no quería ni siquiera escuchar de la palabra de Dios, pero iba a la iglesia. Fíjense nomás qué cosas tan raras. Iba a la iglesia, pero aborrecían la palabra de Dios. Cosas muy parecidas al tiempo que estamos viviendo hoy en día. Y fíjense, en el libro de Jueces, capítulo 21, verso 25, nos revela la condición en la cual estaba este pueblo. Y dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía, fíjense, lo que bien le parecía. Y es verdad, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay una historia ahí de uno de los jueces, que este hombre era un forastero y que de pronto su esposa le fue infiel. Y él fue a la casa de su suegro para pedir que le devolvieran a su esposa. Y cuando va en el camino, se queda en una plaza y un anciano le dice, oye, quédate en mi casa. Y allí están bebiendo, están relajados, calentándose. Y de pronto, los hombres que vivían ahí van por ellos y a la esposa la violan. Y la esposa en la mañana dice que llega violada, tocando sus partes íntimas y cae desmayada. O sea, la mataron siendo violada. Este hombre la despedaza, la descuartiza, y dice la Biblia que riega todos sus pedazos por todo el camino. Fíjense, o sea, cada quien hacía lo que bien le parecía, lo que bien le entraba en gana, ¿sí? Ahora, viene una pregunta muy interesante. ¿Cómo estaría la iglesia en ese tiempo? ¿Quién era el pastor de la iglesia? ¿Cómo estaba la iglesia? Vamos a ver la condición del pastor de la iglesia, cómo estaba ahí. Y ahí en 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, porque recordemos que el tiempo de los jueces terminó con ¿quién? ¿Quién fue el último juez? ¿El último juez quién fue? Samuel fue el último juez. Entonces, el tiempo de los jueces terminó con Samuel. Por lo tanto, vamos a ver la condición del pastor. En este caso, el pastor era un sacerdote llamado Elí, y su casa eran los ministros de ese lugar. Y dice el verso 12, los hijos de Elí eran hombres entregados al Señor. ¿Dice así? No, dice que eran hombres impíos. Pero a mí me sorprende la siguiente frase, dice,
y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, los líderes que tenía el pastor no conocían a Dios. Imagínense qué clase de líderes tenían. ¿Se imaginan aquí que tenemos al hermano Alonso como líder de jóvenes, a los maestros, pero no sabe nada de la Biblia? O sea, eso estaría realmente sorprendente. Bueno, así estaban los líderes. Y no solamente eso, dice que se emborrachaban dentro del templo, tenían relaciones sexuales con las mujeres que iban a adorar al templo y robaban las ofrendas. Eran hombres despiadados que incluso la gente ya ni siquiera quería dar nada, porque eran hombres perversos los que gobernaban el templo. Ahora, viene un hombre llamado Samuel, la luz de Israel empieza a volver, este hombre, Dios le empieza a dar palabra desde niño, y le da una palabra profética sobre la condición de Elí. Y en el capítulo 3, verso 13, nos muestra más acerca de por qué la condición de esa iglesia, y obviamente la condición de todo el pueblo estaba así. Y dice, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, o sea, Elí, ¿verdad? ¿De qué tribu era Elí? De la tribu de Leví. Fíjense, aquí fue donde terminó el sacerdocio levítico. Acuérdense que Dios, el sacerdocio, ¿quién se lo había dado? ¿A qué tribu? A la tribu de Leví. Y aquí terminó el sacerdocio levítico. ¿A quién pasó el sacerdocio? ¿Cómo? Samuel era de los de Efraín. Sí, pero Samuel era profeta. El sacerdocio pasó de una tribu a otra, de la de Judá. O sea, nuestro sacerdote, ¿quién es? Es Jesús. Por lo tanto, aquí la casa de Elí es juzgada, el sacerdocio levítico termina, porque inicia ¿cuál sacerdocio? El de Judá, el de Cristo. Pero fíjense por qué fue juzgado. Dice, yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, o sea, él sabía. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y él no los saqué. Él no los ha estorbado. Ahora, yo aquí, a ver, mando refugio. Ya estaban grandes. Los hijos eran hombres ya casados. ¿Qué no se supone? Porque le está pidiendo cuentas aquí como sus hijos. ¿Qué no se supone que Dios debió de haber ido directamente con sus dos hijos? ¿Por qué fue con el papá? ¿Por qué fue con el papá? Si ya estaban grandes. Hasta hijos tenían. Y va el viejito y Dios le reclama al viejito que él es el culpable de la condición de su casa y de la condición de sus hijos cuando ya eran hombres bigotones. Por una razón bien clara. Nosotros como padres tenemos la obligación de guiar a nuestros hijos desde chiquitos hacia la voluntad de ¿quién? Hacia la voluntad de... Existe una edad en la cual debemos de educar a nuestros hijos. ¿Cuántos sabemos eso? Y es cuando son niños. Por eso la palabra dice, instruye, educa, forma al niño. ¿Desde cuándo? Desde pequeño, para cuando sea viejo no se aparte de él. Y hay una buena promesa, que si tú realmente instruyes a tu hijo, tarde o temprano tu hijo vendrá a los pies del Señor. Podrá atravesar periodos de rebeldía durante la adolescencia, normales en cada joven, pero hay una promesa de que si tú hiciste tu trabajo como sacerdote de tu hogar bien, tu hijo tarde o temprano regresará. Y está claro el ejemplo, por ejemplo, el hijo de Billy Graham, que su papá predicando y su hijo fuera diciendo, mi padre predica al diablo, es un hijo del diablo, es un mentiroso. Hoy es el que se quedó de encargado del ministerio de su padre. O sea, si hacemos un buen trabajo, nuestros hijos tarde o temprano, aunque atraviesen un periodo de rebeldía, volverán a los pies del Señor. Pero aquí sus hijos no vinieron. Y Dios responsabiliza directamente ¿a quién? A Elí, ¿sí? Hay un tiempo para educarlos, ¿verdad? Y estos dos hijos, dice la Biblia, que pues hacían lo que ellos querían. Pero fíjense, cuando un profeta, antes de que Samuel le dijera, fue y le dijo, él fue y lo reprendió y le dijo, hijos, que ya se calmen, porque pues toda la gente anda diciendo, pero habla de una reprensión muy suavecita, así como que, un regañito muy light, como los regaños que damos aquí en Estados Unidos, muy light, ¿verdad? Muy light.
En hebreo la palabra estorbo no significa suegra, En hebreo la palabra estorbo significa tropiezo. Por lo tanto, Dios nos pide que a nuestros hijos les pongamos ¿qué? Les pongamos tropiezos, no para pecar, tropiezos para que no pequen. ¿Sí? Que les pongamos incomodidades para que ellos pequen. Por ejemplo, mis hijos tienen Kindle y ven muchas cosas, pero cuando ellos descargan algo, me llega a mi correo todo lo que ellos descargan. Yo sé todo lo que ellos ven. En la computadora yo puedo checar el historial de todo lo que ellos vieron. Eso es estorbar, ¿sí? Hay padres que la computadora de sus hijos se las ponen ¿dónde? Dentro del cuarto. No, estorbarles es poner en la sala para que tú como padre veas qué es lo que están viendo. Eso es estorbar. ¿Vamos bien? Tal vez Elí dijo, pues ya están grandes, viejos, bigotones, ya que les voy a andar regañando. Pero fíjense, Dios vino y le dijo, ¿sabes qué? Estás equivocado, porque tú no los has estorbado. Y ese fue el problema. No los estorbaste como niños y ahora en la casa de Dios como ministros tampoco les has estorbado para que hagan la voluntad de Dios. Miren, si nuestros hijos hacen lo que quieren, es porque no los estorbamos. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Es porque no los estorbamos. Si nuestros hijos llegan a la hora que quieren, hacen lo que quieren, es porque como padres no los estorbamos y empezamos a pues haz lo que quieras. Fíjense, haz lo que quieras. Y cada quien hacía lo que bien le pareciera. Haz lo que quieras. Ahí en 1 Samuel 2:29 le empieza a hablar Dios a Elí y le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, escuche bien lo que dice aquí, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordaos de lo principal de toda la ofrenda de mi pueblo Israel. ¿De qué manera podemos honrar más a nuestros hijos que a Dios? Porque Elí dice aquí, Dios mismo, que él honró más a sus hijos que a la palabra de Dios, honró más a sus hijos que a Dios. ¿De qué manera a veces honramos más a nuestros hijos que a Dios? Dejándoles hacer lo que quieren, pero cuando nuestros hijos van en contra de la palabra de Dios y nosotros no los corregimos. Porque estamos poniendo más que los deseos de nuestros hijos y lo que ellos quieren hacer que lo que la palabra de Dios dice. Eso es honrar más a nuestros hijos que a la palabra de Dios. Y no estamos siendo piedra de tropiezo. Mire, la condición espiritual de una iglesia va en relación con la condición espiritual de las familias. ¿Está de acuerdo? Porque esta iglesia está formada ¿de qué? Está formada de familias. Y si las familias están muertas, frías, apagadas espiritualmente, cuando vienen y se unen, ¿qué va a haber? Si junta hielo con hielo, ¿qué se junta? Pues una nevera. Pero si junta fuego, con fuego, ¿qué va a haber? Una iglesia ardiente. Por lo tanto, una iglesia donde las familias son frías, es una iglesia que va a estar fría, ¿sí? Por lo tanto, si la familia pastoral aquí, ¿cómo estaba? Fría. ¿Cómo creen que estaría el pueblo también? Pues frío también. Por eso, fíjense, en el capítulo 3, nace una luz de esperanza en un joven llamado Samuel, que fue el último juez, porque realmente Dios casi se había extinguido de la nación. Y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿cómo estaba? Escaseaba en aquellos, no había palabra. Imagínense una ciudad donde casi no hay palabra. Y dice, y no había visión con frecuencia, ni palabra ni visitación de Dios. Quiere decir que Israel casi se había vuelto ateo. Muchos dicen, a ver, ¿dónde están esos tiempos que la presencia de Dios descendía y bajaba y el fuego? Lo mismo se preguntaban ellos, ¿dónde está ese Dios que bajaba fuego con los egipcios y que tumbaba y que hacía y que abría el mar? No se ve nada. Y fueron casi 500 años de que la presencia de Dios estuvo completamente apagada. Y a veces nos preguntamos, ¿y la presencia de Dios y el mover de Dios y el mover del Espíritu? ¿Se fija cómo muchas veces estamos iguales? Y levantaba jueces Dios. Y está a veces como hoy, ¿verdad? La mies es mucha, mas los obreros ¿cómo son? Pocos y flojos, dice Chuy. Y es cierto.
Aquí levantaba jueces, pero malos. A Sansón lo levantó, lo llenó del Espíritu Santo, le dio mucha fuerza. ¿Y cómo salió ese juez? ¿Bueno o malo? Malo. Esa era un desastre. Hubo otro padre también, que en su casa a su hija la violaron. Y sus hijos se volvieron asesinos, imagínense nomás. Pero era una casa cristiana. Sí, era un hogar cristiano. No me cree el tío, ¿verdad? Sí, un hogar cristiano, de veras. A su hija la habían violado, sus hijos eran asesinos, pero él era cristiano. Pero este hombre sí volvió a Dios. Ahí en Génesis 35:1, este hombre llamado Jacob, después de que su hija es violada, sus hijos asesinan a una ciudad. Obviamente a este padre le da miedo porque dice, todas las ciudades van a venir contra mis hijos y los van a matar. Definitivamente Dios había abandonado a este cristiano con su familia. Su familia se había vuelto un desastre, estaba su casa patas para arriba, ¿verdad? Y a veces nos pasa así, que nuestra casa está patas para arriba, que nuestro hijo se vuelve broncudo, rebelde, se embaraza la hija, pero no nos damos cuenta que el problema está radicando en que nos hemos alejado de Dios como familia. Y esto le estaba pasando aquí a Jacob. Por lo tanto, aquí vemos 3 principios por los cuales necesitamos limpiar nuestra casa y necesitamos volverla a Dios. Y dice en el verso 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar de un encuentro con Dios. Todos necesitamos un altar. Un lugar en la iglesia donde orar, en el lugar donde estudiar la palabra, pero todos necesitamos ¿qué? Un altar. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué había con ellos? ¿Dioses ajenos? ¿En la casa de un cristiano dioses ajenos? Dioses ajenos en la casa de un cristiano. A veces los padres les compramos a nuestros hijos juegos de Nintendo más diabólicos que el diablo, hermanos. Juegos que dicen, oye, pero eso es el diablo y avienta que no. Y los hijos ahí con juegos diabólicos, películas diabólicas, música diabólica. Y son ídolos que dejamos meter al hogar. Y luego dice, levantaos y subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses que había en poder de ellos. Fíjense, sus hijos sacaron sus dioses. Y los zarcillos que había en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Ahora, principio número 2. Solo Dios puede proteger un hogar que está limpio. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Sí sabe que Dios no puede proteger una casa que no está limpia? Por eso dice en el verso 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las naciones que había en su alrededor. Y fíjense, y no persiguieron a ¿quiénes? A los hijos de Jacob. ¿Qué empezó a hacer Dios cuando limpiaron su casa? ¿Qué empezó a hacer Dios cuando la familia, empezando por el sacerdote, por el hombre, se volvió a Dios? Dios empezó a ¿qué? A proteger a sus hijos y a proteger a su casa. Número 3, solo Dios puede cambiar la vida de nuestros hijos y de nuestro matrimonio. Pero solamente se logra cuando quitamos los ídolos de nuestro corazón. A veces es la señora la que lleva el vanidades a la casa y el vanidades dice 6 posturas sexuales. Y de repente está la hija ahí de 12, 13 años, lee esa revista sobre cómo tener relaciones sexuales en 15 posiciones, cómo usar condón, y todas esas cosas, somos los padres las que los llevamos al hogar. Todos esos son ídolos que necesitamos sacar del hogar. Hay cristianos que llegas y en vez de biblioteca tienen cantina, tienen una serie de vino, tequila, brandy, rompope, de todo tienen, y son cristianos. Todos esos son ídolos que debemos de quitarnos de encima para que Dios pueda bendecir nuestro hogar. A veces la misma televisión se puede convertir en un ídolo, pasar 2, 3, 4, 5 horas viendo programas que solamente lavan el cerebro de nuestros hijos. No está mal ver televisión,
Pero también hay que ver qué tipo de programas están viendo. Fíjense, en la época de los jueces, nace esta esperanza para Israel, un bebé llamado Samuel. Pero fíjense que Samuel vino de padres piadosos, hombres de Dios. Ahí en 1 Samuel 2:18 nos dice que, y el joven Samuel, dice, ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y viene una pregunta, ¿para qué servía el efod? ¿Qué era el efod? Todos aquellos que alguna vez vinieron a la clase del tabernáculo y que estudiamos el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, la vestidura sacerdotal, las piedras del pectoral. No, dimos una clase completísima, ¿verdad? Para que no me digan que no. Pero ¿qué es el efod? ¿Y para qué servía el efod? No, esa es la mitra, Salvador. La de la cabeza es la mitra. Era la vestidura. ¿Qué parte de la vestidura del sacerdote? Porque tenía mucha vestidura. Como un cinto, parte, era el cinto y la camisa que se ponía aquí era el pectoral. Y tenía las estrellas. ¿Para qué se usaba esto? ¿Para qué lo usaba el sacerdote el efod? Para consultar la voluntad de Dios. Ahora nosotros podemos consultar la voluntad de Dios en algo que usted tiene cuadrado, color negro, llamado Biblia. ¿Trajo su efod o no? A ver, levántelo si lo trajo. Y si trajo efod, ¿verdad? Bueno, ese es nuestro efod. Ahí consultamos la voluntad de Dios. Por lo tanto, nos da a entender que Samuel era un muchacho, un joven, que ¿cómo se la pasaba? Consultando la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para él, para el pueblo? Y mire, yo no sé, pero su mamá, Ana, le dijo a Dios, Señor, si me lo das, yo te lo voy a entregar a ti. Era una mujer estéril. Su esposo Elcana dice que la amaba mucho. En aquel tiempo, si pasaban 10 años y tu esposa era infértil, tú podías ir a agarrar otra. Así estaba bajo la cultura, ahorita que estaba en la cultura, podías ir a agarrar otra. Porque el hombre tenía que dar descendencia. Pero él amaba mucho, mucho a Ana, más que a la otra. Pero hubo un momento en que en un acuerdo de ellos, pues decidió ir por Penina, ¿verdad? Por la otra esposa, y tuvieron más hijos, y esta se burlaba de la otra. Pero Ana oraba a Dios, hasta que Dios le da un hijo, pero ella le promete que si Dios le daba un hijo, ella se lo iba a entregar al Señor en ofrenda, en agradecimiento a Dios. Y fíjense, fue lo que hizo. Y vean lo que hizo. Samuel se convirtió en un hombre de Dios tremendo. Y dice el verso 19, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, fíjense, después de ser estéril por muchos años. Y concibió y dio a luz, fíjense, ¿cuántos hijos? 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y aquí hay un principio: cuando tú le das lo mejor a Dios, Dios te da lo mejor a ti. ¿Está de acuerdo con eso? 1 Samuel 3:19 dice, y Samuel creció, y Jehová estaba ¿con quién? Y Jehová estaba con él. Pero vean, pongan atención, márquenla con rojo la siguiente frase. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. En otras palabras, obedecía la ley de Dios al pie de la letra. ¿Va viendo cuál es la diferencia? Recuerde que todo esto se escribió ¿para qué? ¿Para quiénes? Para nosotros, para que veamos que si la condición de la iglesia está tan valiente, muerta, vayamos a ver Israel. Esto nos está pasando a nosotros, igual que Israel. Pero se levantó una persona que no desobedeció la palabra de Dios. Ahora, se había levantado alguien que obedecía la palabra de Dios. Un predicador llamado Leonardo Ravenhill dijo, el día de hoy la iglesia no necesita ya más palabra,
necesita más obediencia a la palabra. Y eso es verdad. Palabra tenemos mucha, lo que no tenemos es obediencia a ella. Y la obediencia a la palabra de Dios nos permite escuchar la voz de Dios. ¿Qué le ocurrió a Samuel? Un hombre obediente. ¿Empezó a qué? Un hombre obediente que consultaba la voluntad de Dios. Cuando menos se dio cuenta, un día estaba dormido y Samuel, Samuel. Y corrió. Oye, Eli, ¿qué pasó? No, yo no fui. Y se volvió a acostar. Fíjense, tarde o temprano, un hombre obediente a la palabra de Dios y un hombre que busca la voluntad de Dios, Dios se va a revelar a su vida, tarde o temprano. Y Samuel comienza a traer la presencia de Dios a Israel nuevamente. Recordemos que la presencia de Dios, ¿cómo estaba? En el tiempo de los jueces, ¿cómo estaba? Casi extinguida la presencia y la palabra, todo lo de Dios. Y en 1 Samuel 7:3 empieza aquí el primer avivamiento que tiene Israel. Porque Israel como nación, ¿cómo estaba? Estaba cautivo por los filisteos, ¿verdad? Los filisteos todo el tiempo lo tenían golpeado, aplastado. Israel era una nación completamente hundida, sin esperanza. Pero fíjense aquí, Samuel les habla al pueblo y les dice, habló Samuel a toda la casa de Israel. Dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, y nuevamente vuelve a decir lo mismo. Fíjense, empezamos diciendo que el problema que tuvo Israel, que se dejó escrito para nosotros, y ahí dice que el problema es que Israel adoró ídolos. Después vemos que a Jacob, ¿qué les pidió? Los ídolos. Después Samuel habla al pueblo, ¿y qué es lo primero que les pide? Que quiten los ídolos ajenos, o los dioses ajenos. Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón, ¿a quién? A Jehová, y solo a él servir, y os librará de la mano de ¿quiénes? De la mano de los filisteos. Toda persona, hermanos, que busca la presencia de Dios, escucha la voz de Dios. El problema no es Dios. Pregunto yo, ¿Dios se ha ido? ¿Quién es el problema? Nosotros. Porque está comprobado en todo Israel que hay etapas en las que Dios no hablaba nada. ¿Por qué? ¿Porque Dios no habla? ¿O porque el pueblo se había alejado? Porque el pueblo se había alejado. En el tiempo de Malaquías parece como que Dios se había ido completamente. Pero por ejemplo, fíjense, Ana, en Lucas 2:36, fíjense esta mujer. Es una mujer que queda viuda, muy joven, y dice en el verso 37, y era viuda hacía 84 años. Fíjense, esta mujer quedó viuda bien joven. Y dice, y no se apartaba del Facebook. Pero del templo, me equivoqué. ¿No se apartaba de qué? No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora en la que llevaron a Jesús, dice, daba gracias a Dios y hablaba del niño como si lo conociera, hermanos. ¿Por qué hablaba tanto del niño? ¿Cómo lo conocía? Porque era una mujer que vivía ¿dónde? En la presencia de Dios constantemente. Ahora, Dios se ha ido, Dios se ha muerto, Dios ya no sana, Dios ya no da revelación, Dios ya no se manifiesta. Claro que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Quién es el problema? El pueblo de Dios no es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? ¿Qué tiempo estaremos viviendo actualmente? ¿Un tiempo parecido como el de los jueces? ¿Un tiempo parecido como el de Samuel? ¿Un tiempo parecido como el de David? ¿O un tiempo parecido como el de Salomón, que la gloria de Dios saturó a todo el pueblo? ¿Qué tiempo estaremos viviendo? Yo creo que los jueces nos ganan en santidad. Samuel fue el último juez y le tocó iniciar una nueva dispensación, la dispensación de los reyes o la era de los reyes, y le tocó ungir al primer rey. ¿Cómo inicia Saúl su vida espiritual? Tremendamente. Un respaldo poderoso del Espíritu Santo. Dice que cayó el Espíritu Santo y ocurrió una manifestación, que danzaba y que cayó en un éxtasis, profetizaba. O sea, un poder tremendo sobre este rey.
Israel comenzó a pasar de ser una nación aplastada a ser una nación, una potencia ya temida por todos los pueblos. El último golpe en la cabeza que les dio fue David. Ya David llegó y con un gigante, David se para y en el nombre de Jehová de los ejércitos les destruye al último de los gigantes y se los tumba. Y los filisteos corren completamente. Ese fue el final de los filisteos de esa época. Israel se vuelve una nación poderosa y llena de la presencia de Dios, de estar hundida en la mediocridad y en el ateísmo. Fíjense nomás. Dios estaba con Saúl. Ahora viene una pregunta: ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese hombre profeta lleno del Espíritu Santo? Ahí en 1 Samuel 15:22, para no extenderme mucho, algo le pasó a este hombre. Recuerden que todo esto se escribió ¿para quién? Para advertencia. Tengan cuidado, les puede pasar igual a ustedes. Y fíjense lo que dice aquí. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. ¿Qué creen que es más importante para Dios? ¿Que se bautice o que obedezca la palabra? ¿Qué es más importante? ¿Que guarde el sábado o que obedezca la palabra? Pero ¿qué es el religioso siempre? Cuando lo confrontas con su estilo de vida, te saca lo religioso. Como la samaritana: no, este es nuestro templo, aquí adoramos nosotros. Pero para Dios, ¿qué es lo más importante? ¿Los sacrificios, el ritualismo o la obediencia a la palabra de Dios? La obediencia a la palabra de Dios. Ciertamente, dice Samuel, porque Samuel, ¿qué lo sabía? ¿Samuel qué era? Obediente a la palabra. No dejó caer ni una palabra a tierra. El que se lo estaba diciendo era porque lo vivía realmente. Le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Yo viví en una casa que sacrificios había todo el día. Elí con sus hijos sacrificaban. Pero mira cómo acabó esa casa, destruida y eliminada completamente. Sí, se congregaban, oraban, había religiosidad, pero no estaba la presencia de Dios. Y te lo digo por experiencia, que es más importante la obediencia que los ritualismos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Fíjense, no obedecer la palabra de Dios es rebelión. Ahora, ¿qué es rebelión? Es cuando a un reino se le levanta un reino opositor. Eso es rebelión. Por lo tanto, cuando no obedecemos la palabra de Dios, ¿entramos en qué? En oposición con el reino de Dios. Y eso es rebelión. Y fíjense, el pueblo empieza a ver que Dios está respaldando a David. Y dice: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Algo se ve diferente en ellos, ¿sí? El respaldo de Dios. Y el respaldo estaba con David y ya no con Saúl. Y este se empezó a llenar ¿de qué? De envidia, de orgullo. Profetizaba. Dios hablaba a través de él. Tenía revelaciones de Dios. Pero fíjense, en 1 Samuel 8:6, pongan atención. Y consultó Saúl a Jehová. ¿Pero Jehová qué? ¿Qué dice? 1 Samuel 28:6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Nuevamente, ¿qué hizo Dios con este profeta? Por desobedecer la palabra, Dios lo abandonó nuevamente. Dios lo abandonó. Y este hombre cayó en amargura, en celos, en ira, y finalmente, fíjense, cayó terminando consultando ¿qué? A una bruja. ¿Quieren saber por qué Dios no responde tus oraciones? Dígalo fuerte, hermano. ¿Por qué Dios no le respondió a Saúl? Se ponen serios, ¿verdad? ¿Por qué no le respondió a Saúl? Porque Saúl desobedeció, despreció la palabra de Dios. Dios no va a responder a oraciones cuando nosotros no obedecemos a la palabra de Dios. Y se cansó de consultar. Y se fue a consultar al diablo.
Fíjense nomás. A Madame Sassou. ¿Cuál fue el pecado de Elí también? No obedeció la palabra de Dios. Honró más a sus hijos que a Dios. Y Dios abandonó a Elí y a su casa. Y su casa terminó hecho un desastre completamente. Borrada. Desapareció su nombre y su sacerdocio. Qué triste es vivir una vida cristiana rechazada por Dios. En rebelión. En religión solamente. Pero sin el respaldo de Dios. Y mire, yo le voy a decir algo. Saúl y Elí representan el tipo de cristianos que un día su corazón ardía para Dios. Su corazón estaba consagrado a Dios. Había pasión por Dios. Era un gozo venir a la iglesia. Era un gozo leer la Biblia. Era un gozo compartir la palabra. Eso usted un día lo sintió y no me lo puede negar. Bueno. Ese era un respaldo de Dios. Era la unción de Dios sobre nosotros. Hoy ya no hay esa pasión. Ya no hay ese gozo. Esa entrega completa a Dios. Total a Dios como lo hacía David. Muchos nos hemos convertido en el cristiano del ayer. Éramos tremendos ayer. Para servir a Dios, para glorificar a Dios. Pero hoy estamos como Saúl. Viviendo una vida nomás hay nomás, pero sin el respaldo de Dios. Pero seamos como Jacob, volvamos a Dios nuevamente, que ese fuego vuelva a venir a nuestras vidas completamente. Porque no hay nada más triste que llevar una vida como estos dos hombres, que algún día fueron tremendos hombres de Dios, pero que hoy viven una vida sin el respaldo de Dios. En cambio, Samuel representa el cristiano fiel, que está siendo usado grandemente, pero a pesar de eso, sigue dependiendo de Dios. ¿Se acuerdan cuando llegó a la casa de Isaí y dijo, a ver, muéstrame tus hijos para ungir un rey? Salió el primero y dijo, este es. Fíjense, este es. Y el Señor, Samuelito, ese no. Tú estás viendo la estatura, el tamaño, pero acuérdate que yo veo el corazón. Señor, me equivoqué. Fíjense, el profeta equivocándose, pero teniendo humildad para reconocer que dependía de Dios. Sale el segundo, este sí es. Tampoco. Sale el tercero, y es tampoco. Bueno, no le pegó a ninguno. Hasta que dijo, no hay uno por ahí, pues sí, ese es. Pues ya quedaba el único, ¿qué más? Pero Samuel representa el cristiano que a pesar de que Dios te sigue usando, tú sabes que necesitas depender de Dios como el primer día en que te convertiste. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, viene un nuevo rey, David. Un rey que sí obedeció a Dios. Tuvo sus fallas, pero este obedeció a Dios. Pero fíjense, hay un dato curioso. ¿Dónde estaba el arca? El arca estaba abandonada. Se la llevaron los filisteos, la traían. En el tiempo de Samuel, que estaba niño, sé que el arca estaba ahí toda arrumbada, como una bicicleta toda empolvada. Ahí estaba. Arrumbada estaba. Estaba arrumbada. Sin poder, sin gloria, sin nada. Podían jugar los niños arriba de ellos, no pasaba nada. No pasaba nada. Entonces, Israel empezó a olvidarse de esa gloriosa arca que el pueblo de Israel llevaba como la presencia de Dios, y era una reliquia abandonada. Mire, por eso dijo Samuel que es más importante la obediencia que los sacrificios, el ser que el hacer. Porque David recupera el arca y de pronto va y dice, pues compra un carruaje, dice, échenlo ahí y que lo jale la carreta a los bueyes. Y ahí la avienta. Y ahí va la carreta, tan, 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 tan. De pronto chocan una piedra y se va a voltear el arca. En eso Usa dice, se nos va a caer el arca del Señor. Y pone la mano, se nos va a caer. Y de pronto ocurre algo que no había ocurrido hace muchos años. El arca suelta un poder y mata a Usa. La gloria empezaba a regresar. Se había ido, ahora empezaba a regresar. Y David dice que sí se enojó porque era su amigo. Pero de pronto nos da a entender que él se fue a estudiar. Y se dio cuenta que el arca tenía unos hoyitos, unos palitos. Dijo, esto
va aquí, esto lo deben de llevar los sacerdotes, y cada cierto camino un sacrificio. Reverencia y temor. Y la gloria empieza a regresar, y llevan el arca con temor, hasta que finalmente su hijo Salomón construye un templo, y se considera la época más gloriosa de Israel, cuando el templo de Salomón dice que se llena completamente de la gloria de Dios, que hasta los sacerdotes ni veían nada por la gloria de Dios, ¿sí? Y fíjense, de la presencia, porque la obediencia trae la presencia de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y de la presencia de Dios quiero hablarles. Mire, Dios tiene dos presencias. Bueno, tiene tres, pero le voy a hablar de dos ahorita. Tiene su presencia, que la voy a llamar inconsciente. Inconsciente es porque uno no la percibe físicamente. Y la otra es la presencia consciente. Es aquella donde Dios se revela y la sentimos, obviamente. En Génesis 28:16, acompáñenme por favor, dice que Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y vea lo que dice: y yo no lo sabía. O sea, Jacob llegó a un lugar donde la presencia de Dios estaba ahí, pero él nunca la sintió, nunca la vio, nunca la palpó, pero Dios estaba en ese lugar. Y mire, le voy a ejemplificar de una manera más fácil para que nos entendamos. Imagínense que en este momento la presencia de Dios se nos revela como en el templo de Isaías. De repente cae la presencia de Dios, se rompen las ventanas, descienden serafines, dos hermanos empiezan a gritar por el fuego de Dios, como dijo Isaías: ay de mí que estoy muerto. Sintió que la presencia de Dios lo estaba matando. Y en este momento todos gritamos por el clamor de la presencia tan fuerte de Dios que no la aguantamos. Viene una pregunta: ¿usted le mentiría al IRS en este momento? No lo escucho. Está con el serafín con el carbón encendido, mire, y usted con la del IRS ahí, y le puede echar mentiras. ¿Le mentiría? ¿Sí o no? ¿Le mentiría a su esposa? En ese momento, nadie, hermanos, nadie, la presencia de Dios, todos gritamos porque estamos en la presencia de Dios. Pero ahora, ¿por qué si lo hacemos en la presencia inconsciente, cuando no lo sentimos? Porque es el mismo Dios. ¿Sí me expliqué o no? ¿Por qué si lo hacemos cuando no lo sentimos? Dice la Biblia: por fe dejó Egipto, o sea Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Viendo al invisible. ¿De qué presencia está hablando aquí Moisés? ¿De la consciente o de la inconsciente? ¿Cuál? De la inconsciente. Él estuvo cara a cara con Dios, estando en la presencia consciente de Dios, pero hubo tiempo donde realmente él no vio a Dios por muchos años. Pero ¿cómo caminó? Como viéndolo. ¿Cuántos saben que Dios está en este momento aquí? Y podría llegar un momento donde temblara este lugar, descendieran ángeles y serafines, y yo nos podría decir: yo estuve de la misma manera aquí, me sintieran o no me sintieran, yo era el mismo. Es el mismo. ¿Estamos bien? La presencia inconsciente de Dios solo significa que nosotros no sentimos nada cuando Él está presente, pero su presencia es igual de real que cuando está haciendo temblar la tierra. La misma. ¿Estamos bien? No obstante, ¿sí?, de alguna manera Él se mantiene oculto para nosotros, pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Está de acuerdo? Por lo tanto, nosotros debemos aprender a honrar a Dios cuando se revela de manera consciente, como cuando se revela de manera inconsciente. ¿En ambos es el mismo Dios o no? Pero ¿por qué cuando no lo sentimos nos tomamos más libertad para pecar que cuando lo sentimos? Cuando la Biblia dice que visible o invisible, se mantuvo ¿cómo? Igual. Viendo el visible o viendo el invisible,
Moisés era el mismo. Porque él sabía que el invisible era del mismo. ¿Se ven serios, ¿O no les gusta el invisible? Un hombre de Dios verdadero teme cuando Dios se hace visible o cuando Dios se hace invisible. Porque en ambos es el mismo Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando ve a Dios cara a cara, así como cuando no ve ni siente nada, se comporta de la misma manera. Y cuando lo tiene enfrente. Ana, la madre de Samuel, generalmente ella vio la presencia inconsciente. Nunca se ve que Ana haya tenido una experiencia sobrenatural con Dios. Simplemente oró, Dios le respondió y siempre fue temerosa de lo sintiera o no lo sintiera. Otro ejemplo fue José. José no se ve que haya tenido así una experiencia sobrenatural con Dios, pero él ¿cómo era? Fiel a Dios. Cuando llegó la esposa de Potifar y que le ofreció pecar, fíjense, él no sintió los dinteles temblando. ¿Él qué estaba viendo? La presencia inconsciente de Dios. Él estaba viendo el invisible, porque lo primero que dijo, ¿qué es? Tu marido no está. ¿Cómo voy a pecar contra quién? Pues aquí lo tengo, Dios, aquí está. Él sí sabía realmente temer la presencia inconsciente de Dios y la presencia consciente de Dios, porque en ambos es el mismo Dios. Solo que en una no decide hacerse palpable y en otra sí decide hacerse palpable. Pero Él es el mismo, el visible y el invisible. ¿Vamos bien? Jacob nos muestra aquí que él no sintió nada, pero se dio cuenta que Dios estaba ¿dónde? Que Dios estaba ahí. No sintió nada él, una piedra nomás, se acostó. Dice que oró, se acostó, pero Dios le reveló que él había estado ahí presente. Y ese Dios que se le apareció a Jacob, que no sintió nada, es el mismo que se le apareció a Isaías. ¿Sí está de acuerdo o no? Es el mismo. Oral Roberts fue un evangelista que Dios usó mucho en sanidades. Y anoche estaba yo viendo una campaña que él estaba haciendo. Y él era un predicador que, pues, Dios lo usó más en la presencia inconsciente, porque él oraba por las personas y ya. Oraba. Hoy vemos que soplan, tumban, tiemblan, y aparente que la presencia es muy visible, pero en el caso de él no. Él oraba por las personas y las personas sanaban sin tanto show. Y sí sanaban de verdad. O sea, era más una presencia inconsciente que una presencia visible y palpable. Hay una tercera presencia, y termino con esta, que yo la llamaré la presencia disciplinaria de Dios. Y la Biblia dice, por ejemplo, que Dios estaba con José o no estaba con José. Dice que estaba todo el tiempo con José. Ahora, el sufrimiento también es parte de la presencia de Dios. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor ¿al que ama qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Aquí la palabra disciplina en hebreo, escuche bien, significa aprendizaje forzado. No, pues ya. Aprendizaje forzado. Te llega una aflicción, una enfermedad, ¿y qué haces? Pues ya nada, a fuerzas. Es aprendizaje forzado. Quieras o no quieras, vas a entrar a la clase. Es aprendizaje forzado. Es la forma en la que Dios elige prepararnos para el servicio, para hacernos más santos. Dice Hebreos ahí 12:10, y aquellos ciertamente pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos, dice aquí, de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ¿qué? Ejercitados en ella, ejercitados. Dijo una señora una vez, he llegado, dice, a conocer tanto a Dios que ya no sé la diferencia entre una bendición y una prueba. Eso significa realmente conocer a Dios. Cuando ya para ti ya es lo mismo una bendición y una prueba, sabes que es el mismo Dios. Si se revela con ángeles, ya lo conoces. Si no sientes nada, tu actitud es la misma. Si te mete al horno, tu actitud es la misma. Estás en la presencia de Dios.
¿Estamos bien? Dios nos disciplina porque sabe que, mire, a veces no cometeremos asesinato o algún pecado grave, pero Dios sabe que tenemos el potencial para hacerlo. Aún no lo hagamos. Y de alguna manera Dios conoce y nos disciplina de cierta manera. Y termino con el pasaje que inicié al comienzo. Que estas cosas sucedieron ¿para qué? Para advertencia. ¿Para quiénes? Como advertencia para nosotros. Por lo tanto, hermanos, sirvamos a Dios y traigamos la presencia de Dios nuevamente a nuestro hogar y nuestras vidas. Y Dios se va a hacer presente y palpable en cada área de nuestra vida. Tal vez en algunos Dios se haga más manifiesto conscientemente. Tal vez en otros de manera inconsciente. No sientan nada de la presencia de Dios, pero Dios está ahí. Tal vez en otros se manifieste por medio de pruebas, pero la presencia es la misma. Lo que importa aquí que es la obediencia y honrar a Dios. Lo sintamos o no lo sintamos, Dios es el mismo. Amén. Vamos a orar, cierre sus ojos para que Dios traiga de regreso el arca. Y sabemos que tenemos que